Muy bien, hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en la quinta edición de Hablemos de Mercado. En primer lugar, siempre agradecer a los que están acá presentes, sino como a los que nos vienen acompañando todos los jueves. Siempre transmitimos en vivo y después los episodios van quedando grabados en nuestro canal de Spotify para que lo puedan escuchar en diferido. También pueden seguirnos en Instagram, @inversionesandinas. Hablemos de Mercado, el podcast de Inversiones Andinas que te enseña y actualiza en finanzas. Charlas con referentes y especialistas sobre los temas que hacen a la coyuntura actual y sus perspectivas de los mercados locales e internacionales. ¡Pero que resuelvan tus problemas! ¡Porque no son ricos! Si te gusta lo que hacemos, ayúdanos a difundirlo. Dale like para enterarte de nuevos capítulos. Ahora vení y escuchá con nosotros este nuevo episodio. Hoy nuevamente tenemos un invitado de lujo, que seguramente todos lo conocen, el gran Tenkan Trading. Para comenzar siempre les dejamos un pequeño resumen de cómo anduvieron los mercados esta semana, sobre todo una semana muy movidita no solo en el ámbito local, sino también en el internacional, y después nos ponemos de lleno a hablar con nuestro invitado. En lo que es un resumen de mercado, un poquito, el mercado local, en cuanto a la inflación, el martes el INDEC publicó el IPC del mes de mayo, que indicó que los precios al consumidor subieron un 5.1% respecto a abril y ya acumulan un 60,7 interanual, llevan un 29,3 de alza en los primeros 5 meses del año. Recordemos que el presupuesto que presentó el año pasado el Ministerio de Economía en el Congreso hablaba de una inflación de 33% para todo el año. Así que un poquito, las metas estaban un poquito lejos de lo que terminó pasando. Hoy el gobierno publicó la tan discutida segmentación de tarifas, que está destinada a reducir los subsidios energéticos, va a quitar los subsidios al 10% de mayores ingresos. Seguramente vamos a analizarlo más en profundidad en nuestro próximo capítulo. En lo que es la parte monetaria, el Banco Central anunció hoy una suba de 300 bps de la tasa de referencia, que ahora se ubica en un 52%, y además ubicó la tasa de plazo fijo para personas físicas menores a 10 millones en 53%. Habría que ver quién pone el 1% de diferencia ahí, ¿no? Si al banco le pagan 52 y le tiene que pagar 53 al inversor, habría que ver de dónde viene. Para el resto de los plazos fijos, es decir, que no cumplan esas condiciones, la tasa se ubica en el 50%. En lo que es un poco hablando de la deuda en pesos, la verdad que la semana pasada sufrió un severo ajuste de la deuda en pesos provocado por algunos agentes que redujeron su exposición a la deuda del Tesoro. Este brusco movimiento fue contenido con intervención del Banco Central, que buscó reducir un poco la incertidumbre que veníamos teniendo y que habría comprado unos 300.000 millones de pesos en títulos tanto SER como títulos tasa fija en la última semana. Porque acá hemos escuchado algunas voces y alguna confusión hablando de la meta del FMI. Es muy importante que la meta de financiamiento que está en el acuerdo con el FMI, después si quieren se lo compartimos en Twitter para que todos lo puedan ver, qué es lo que toma en cuenta para definir la meta de financiamiento del año: las transferencias de adelantos transitorios que le hace el Banco Central al Tesoro, la distribución de utilidades y la adquisición de deuda pública, siempre que sea en mercado primario o en compras directas a instituciones públicas, con lo cual no prohíbe al Banco Central emitir y hacer compras en el mercado de títulos como viene haciendo. Tampoco, que es algo de lo que se va a empezar a hablar seguramente mucho en los próximos días, prohíbe al Banco Central entrar en canje. Lo más posible es que durante la semana que viene el Finanzas o el Ministerio de Economía anuncie algún canje de alguna de las LEDs o la SER que vence a fin de mes, de manera de achicar ese vencimiento. Ya vamos a llegar a hablar un poquito de la licitación que se viene. Importante que toda esta poca capacidad que está teniendo el Tesoro de alargar duration está generando un poco de incertidumbre sobre el rollover en las próximas licitaciones. No estamos viendo nosotros en el momento una reestructuración en pesos del Tesoro. Creemos que el Banco Central va a hacer lo imposible por evitarlo, y creo que la cuestión más es ver qué nivel de tasa justifica, ¿no?, el carry en pesos, más pensando en el cepo tan duro que hay muchos inversores, que están obligados a continuar en pesos y que también le quedan al Tesoro algunas balas de plata, ¿no?, para gastar para asegurar el rollover, que no son gratuitas, pero creemos que en algún momento las puede llegar a utilizar. Una ya la está usando, que es la compra de títulos en el secundario, ¿no?, para achicar ese rendimiento implícito que tienen los instrumentos, girar más adelantos transitorios. En este caso sí se encontraría con la meta de financiamiento de la que hablábamos del FMI. Puede modificar las licitaciones del ELIC para impulsar a los bancos a que se pasen a LEDs. Hoy empezaron a salir algunas noticias de que Guzmán se habría reunido con autoridades bancarias, ¿no?, para pensar en cómo va a refinanciar los próximos vencimientos. Pero lo que sí es preocupante es que el Ejecutivo, esté usando ya estos instrumentos tan temprano, ¿no?, porque estamos pensando de que tenemos que aguantar hasta diciembre de 2023. Así que eso es importante.
importante. Con respecto a la subasta esta que va a haber el 28 de junio, pensan 607 mil millones de pesos. Y bueno, lo que va a marcar es un poco para qué sirvió toda esta intervención que ha habido en estos últimos días. Se estima igual que el sector público tiene alrededor de un 40% de lo que está venciendo, más unos 65 mil millones de pesos de tanto de esta LEDE como esta LECER que vencen el 30 de junio, que el Banco Central ha estado recomprando estos días en el mercado secundario. Así que bueno, va a ser muy importante. Seguramente esperamos que la semana que viene haya un llamado a canje para canjear estos títulos por algo que tenga vencimiento más adelante. Seguramente con gran participación de entes públicos. Hoy no se está publicando quién es el que está ingresando a las licitaciones. Así que bueno, con respecto al riesgo país, bueno, la verdad que es muy complicada la dinámica esta semana. Cerró a 2.185 puntos básicos. Ya se duplicó desde el canje de deuda. Un 102% ha subió 1.105 puntos básicos. Y bueno, obviamente una fuerte caída de los bonos. Los bonos del tramo corto ya están rindiendo más de 40% y las paridades están abajo de 23%. La verdad que es difícil de entender, ¿no? Aparte con la deuda performing, el día 9 de julio tenemos el próximo pago de cupón y aún así no hay nadie que quiera los bonos argentinos, un poco también impulsado, ¿no? por el mal rendimiento que está teniendo la deuda emergente este año, pero bueno, aparte nosotros le sumamos nuestro condimento. En lo que es la parte corporativa, esta semana hubo novedades de canjes. Tenemos 2 canjes. El canje de la obligación negociable de Cresud, que vence en el 2023, que son unos 113 millones de dólares. Ofrece una ON con cupón 8% que vence en marzo del 2026. Ofrece 2 opciones, muy similar al que hizo IRSA. Incluso se está llevando a cabo el de IRSA todavía. Ofrece una opción con 30% de efectivo más una nueva ON. Y si no, te ofrece 1,03 de las nuevas ONs que van a tener amortizaciones, una amortización final el 3 de marzo del 26. Y también ofrece Pampa en estos días de su ON 2023 por una ON 2026, cupón 9%, que amortiza en 3 cuotas anuales. Va a empezar el 16 de junio el canje. Seguramente vamos a tener más detalles en estos días. En lo que es el mercado cambiario, el Banco Central hoy vendió 200 millones de dólares. Muy preocupante la dinámica de las reservas en estos últimos días. En plena temporada alta de liquidaciones del agro, ya sacrificó 400 millones de dólares en la semana. Y lo que fue raro que esta semana desde el mismo gobierno se estuvo diciendo que se iban a tomar medidas para limitar el acceso a los dólares, y bueno, es razonable que ante esos rumores hubiera mayor demanda por parte de importadores. Después las medidas nunca llegaron. Veremos el fin de semana, un fin de semana largo, si tenemos alguna novedad. Solamente el Central ha podido acumular 580 millones en lo que va del año. Aumentó en estos días un poquito el ritmo de evaluatorio, pero bueno, no le alcanzó. Se despertaron también en estos días los dólares financieros. El contado cerró hoy por arriba de 2.42, así que bueno, complicada la dinámica, con más brecha, y bueno, a esta altura da la sensación de que Argentina va a incumplir las 3 metas más importantes del acuerdo con el FMI. Lo más importante es que el fondo adelantó que si bien se mantienen las metas anuales, le permite modificar los parciales, digamos, con lo cual las metas trimestrales no van a ser de cumplimiento tan obligatorio, sino que en definitiva lo que importa es la meta anual, ¿no? Porque la verdad que no, como veníamos, posiblemente no íbamos a cumplir ninguna de las 3. Así que bueno, lo que es renta variable, también complicada semana para el equity argentino, en línea con los mercados internacionales. Cerró el Merval en 87.000 puntos o 359 dólares, ya baja 15% en dólares en lo que va del año. En lo que es mercado internacional, bueno, la verdad que esta ha sido una semana complicadita también. Tuvimos a la Fed que se puso un poquito más hawkish, ¿no? Que subió la tasa de referencia a 75 puntos básicos. Un poco es lo que el mercado estaba esperando después del dato de inflación del viernes pasado, que dio por encima de lo esperado. Bueno, ya eso un poco se estuvo discutiendo mucho durante esta semana, y bueno, eso hizo que hoy tuviéramos fuertes caídas de los índices, después de que ayer había tenido un repunte, pero bueno, la verdad que hoy volvieron a caer fuerte. Es importante que bueno, en el comunicado de la Fed, el presidente dijo que bueno, que creemos que la política que se va a necesitar para frenar la inflación va a ser muy restrictiva, y que el hike de julio podía ser de tanto de 50 BPs como de 75 BPs. No quiso dar ningún dato sobre cómo va a venir. Seguramente van a estar esperando a ver cómo viene el dato de inflación de junio, ¿no? Y bueno, el hecho de que la Fed esté subiendo la tasa a un ritmo más agresivo a lo que se esperaba inicialmente lleva obviamente a que la economía pueda desacelerarse más rápido y que haya un riesgo de recesión.
Así que bueno, así estuvieron los mercados internacionales, un poquito, la verdad que se ha estado hablando del tema en todos lados, así que bueno, vamos a darle paso a nuestro invitado. Les voy a presentar primero, no sé si ya lo hemos habilitado para hablar, pero bueno, Tenkan Trading, todos lo conocen, su frase, cuiden la comitente, la verdad que es si no le diría una de las más conocidas de por lo menos del Twitter de finanzas. Es contador con más de 15 años de experiencia, ha sido administrador o ha trabajado en empresas líderes en el sector, es analista de mercados hace más de 10 años, opera, le gustan todos los mercados, le gusta Argentina, le gusta Estados Unidos, le gustan las cripto también, un poquito en algún momento le vamos a hacer una pregunta sobre el tema, así que bueno, no sé si nos estás escuchando, Tenkan. Bueno, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, un poquito, siempre nos gusta hacer una preguntita un poquito más personal, como para arrancar un poquito. ¿Desde cuándo te picó el bichito de los mercados, no? ¿Fue de más grande? ¿Fue de más chico? ¿Cómo? A mí me tocó, o sea, yo arranqué más o menos cuando tenía 30 años. Estoy rozando los 41, ya las canas me afloran y nació la necesidad por como es en Argentina, que uno esa idea de querer comprar dólares todo el tiempo y guardarlos, y lo que tenemos en el ADN de comprarte tu casita, ¿no? Y bueno, por aquel momento estaban las restricciones cambiarias, tenías que pedirle a la FIP que te dé los dólares, toda esa movida. Y bueno, arranqué como todos. Arranqué primero metiendo la plata en un plazo fijo, después comprando dólares también, y a partir de ahí arranqué a ver que existían otras formas de invertir o de hacer crecer el capital. Y desde ese lado fue que descubrí que en la bolsa vos podías hacer alguna acertadas, como arrancamos todo, ¿no? O sea, la idea en principio fue tratar de encontrar algo que le gane al plazo fijo o que le gane al dólar, obviamente siempre con el miedo que uno tiene de perder su plata, ¿no? O sea, ser bien conservador. Y bueno, una vez que uno arranca y que tiene una plataforma, que empieza a mirar, se empieza a animar un poquito más, investigar un poquito más, se empieza a golpear, porque uno compra cosas que caen, y después arranqué a estudiar, arranqué a leer libros, empecé a ver que lo que yo analizaba me faltaban herramientas y quería tratar de investigar, y así fui evolucionando y fui generando un mecanismo de operatoria. O sea, cada uno tiene su manera. O sea, vos hiciste una muy, muy buena introducción sobre lo que está pasando, un muy lindo día para hablar de mercados. Y hay varias formas, ¿viste? O sea, unos analizan lo fundamental, otros lo técnico y demás. A mí me gusta ver los grafiquitos y en base a los grafiquitos ir dibujando cosas, ¿no? Y en cuanto a eso un poquito, porque me parece interesante, ¿qué papel juega, digamos, qué porcentaje, ¿no? de tu decisión al momento de comprar o de vender un activo la tiene el análisis técnico? Bueno, para mí el análisis que yo hago no me gusta llamarlo análisis técnico porque viste que está la grieta. Yo hago mi propio análisis, que básicamente es tirar liñitas, hacer conteos y demás. Y yo lo que trato de hacer siempre es jugar con tratar de ver cuáles son las noticias que me van a hacer lo que yo creo que va a ser el precio, ¿sí? O sea, qué es lo que va a aparecer, qué noticias van a aparecer que van a hacer que el precio haga lo que yo pienso que haga. Entonces ahí es donde yo meto lo fundamental, que no es que analizo y trato de pensar qué puede llegar a pasar con el fundamental, sino que yo trato de calzar como ex post, o sea, posteriormente, ese fundamental que haga que el precio haya hecho lo que yo pensaba. No sé, ejemplo, he tenido mucha gente que me ha hablado de que compró bonos previo al canje y que se volaban, entonces compraron y se quedaron comprados. Y el análisis no daba que iba a subir. O sea, la idea era, bueno, cuando llega la noticia de que se da el canje y demás, empiezan a corregir. Y corrigieron y no encuentran piso. Y eso, desde lo técnico, uno lo puede ver. O sea, no sé, tiras un canal, tiras unas líneas, no necesariamente hacer un conteo de... Y con eso uno va viendo que la tendencia es bajista. Entonces, lo pongo en los bonos porque es algo que está en la gente ahora sí, ¿no? Pero está en Estados Unidos, está en las criptos, está en todos lados. Los mercados son cíclicos, los mercados tienen periodos alcistas, muy alcistas, y tienen periodos bajistas que pueden ser muy bajistas o muy alcistas.
Generalmente los periodos bajistas son menores que los alcistas porque la gente tiene la propensión a querer que suba, y eso genera, porque los mercados también tienen un tinte psicológico de las personas que están en el mercado y generan esos movimientos. ¿Cómo, un poquito en base a tu respuesta, cómo estás viendo ahora el mercado argentino, los bonos? Bueno, un poco comentamos en la introducción que los bonos bajaron 55% desde el canje aproximadamente. Estamos hoy batiendo semana a semana récord histórico de mínimos, ¿no?, de valor de los bonos. ¿Cómo estás viendo un poco ahora desde los gráficos? Mucho se habló, que eso es interesante, sobre todo en esta comunidad de Twitter, mucho se habló el año pasado de la servilleta famosa del Maslatón y que era que de octubre empezaba el gran bull market argentino. Bueno, eso por ahora no lo estamos viendo. ¿Cómo estás viendo vos el futuro o qué estás viendo vos en los gráficos hoy? Bueno, lo primero que yo le quiero decir a todo el mundo es que no existe la persona que te pueda decir cuál es el día exacto en donde se revierte un precio, ni para arriba ni para abajo. Es algo que las personas, obviamente, uno trata de hacer una inferencia lógica, probabilística, con un riesgo o con un error en esa inferencia, pero lo que uno tiene que saber es que existen zonas probables de tiempo o zonas probables de precio en donde se podría llegar a dar reversiones o situaciones de reversión. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás alguien te dice, no, el 22 de febrero va a pasar tal cosa, y quizás no pasa, y quizás no pasa ni 2 días después, y quizás no pasa dentro de un año. Digo, los precios desde el 2018 hasta acá se deprimieron un montón y siguen deprimidos, y están en un rango lateral, el Merval, entre 300 y pico y 500, que tranquilamente puede ir a 500 y rebotar de nuevo y seguir en un rango lateral, y quizás hace nuevos mínimos y se va para abajo, como pasó con algunos ADR. Entonces, siempre uno tiene que tratar de controlar en el corto plazo el riesgo que uno administra bajo la idea de lo que uno trata de cuidar su capital, ¿no? Eso es una primera instancia. La segunda instancia, ¿qué es lo que veo yo? Yo veo que Argentina está, creo que es corríjanme si me equivoco, es una de las primeras veces en donde la crisis le llega y le toca a un gobierno de esta índole, ¿sí? Porque generalmente, por lo que yo me recuerdo, siempre había primero un partido de otro tinte político, y ese partido se iba y venía este tinte político a salvar las papas, entre comillas. Creo que esta es la primera vez que se da en donde tienen que transitar esta situación, y esa situación de tránsito se está viendo en los roces y en los conflictos que hay. También creo que el COVID estiró los gráficos. ¿Qué quiero decir con estiró los gráficos? Nosotros, por lo menos yo lo que hago análisis de tendencia y análisis de tiempos de correcciones, ¿sí? Esas correcciones me están dando a mí como que el precio ahora está en un rango lateral de más tiempo del que debería haber estado. Entonces, eso me parece a mí que se dio fruto del COVID, que generó un miedo y una sensación de lockout, de freno del mundo, y eso dejó en stand-by varias cosas. Pero volviendo a la Argentina, yo creo que si Argentina supera algunas circunstancias coyunturales y toman el toro por las astas y hacen lo que tienen que hacer, tenemos todo para crecer. ¿Pero por qué? Porque yo creo, en algunos space hago las preguntas un poco así con el Tenkan Code, digamos. A mí me parece que se viene un boom de commodities con precios que nunca hayamos visto, no desde ahora, sino que alguna corrección a todas estas subas que hubo tiene que haber, porque los mercados suben y bajan y suben en serrucho, digamos, de lo que hablamos siempre, pero creo que la tendencia a largo plazo es alcista. Entonces nosotros, que somos un exportador neto de commodities, deberíamos poder aprovechar, con lo cual si nosotros arreglamos algunas circunstancias nos va a dar una salida. Eso desde el lado fundamental. Desde el lado de los gráficos me cuesta ver exactamente la servilleta de Carlos, pero de los gráficos que hay y que se ven, yo creo que Argentina está en piso. ¿A qué le llamamos piso, no? Al piso le llamamos a una zona de consolidación en donde podría llegar a darse una reversión de precios alcistas. No quiero decir ni que mañana vaya a hacerlo, ni tampoco quiero decir que no pueda haber nuevos mínimos, ¿sí? Porque la posibilidad de nuevos mínimos es muy latente, ¿sí? Y todo va a depender de las decisiones de la Argentina, y va a depender
de cómo nosotros administremos esa coyuntura para que se den esas situaciones, como por ejemplo, o sea, estamos importando gas cuando nosotros tenemos un montón de gas adentro y estamos pensando en que en algún momento vamos a exportar gas. Entonces, esas son las situaciones coyunturales que yo digo que creo que pueden ser. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que Argentina es alcista, lo que no te puedo decir es en qué momento se va a dar esa reversión. Por eso, a los mercados hay que seguirlos siempre, y no solo hay que seguirlos, sino que en los momentos de tranquilidad es cuando más hay que mirarlos, porque se dio el caso del dólar. El dólar estuvo 1 año y medio frenado, digamos, contado con liquidación, que es lo que yo miro, y de un día para el otro te disparó y te hizo un 15% al alza. Y alguien no lo estaba mirando y se despertó y dijo, uy, ¿qué pasó? A eso es a lo que voy yo con el seguimiento del mercado cuando hay tranquilidad. Sí, recordemos un poco ahí que sobre todo creo que está bueno ahí el laburo que haces vos todo el tiempo, también en tu comunidad en Telegram, ¿no? Donde tenés más de 4.200 personas, la verdad que es súper interesante. De hecho, yo soy uno de los miembros, no soy muy activo, pero ahí estoy. Importante que adivinar, comprar en piso y vender en máximo no existe. Entonces es muy importante eso, hablar de rango, hablar de gestión del capital, de un montón de cosas que vos venís haciendo. Y en cuanto a eso, ¿no? Pensando en esa Argentina, ¿no? A la que le faltan siempre 5 para el peso, ¿no? Donde decimos, bueno, estamos en un boom de commodities, tenemos la soja en máximo histórico, posiblemente lo que ha hecho que esto no explote por el aire hace un tiempo, pero al mismo tiempo estamos importando energía porque no podemos tener las obras necesarias, digamos, para extraer el gas que nosotros tenemos naturalmente en nuestro país. Viendo esta coyuntura, ¿qué es lo que, para posicionarte en Argentina, qué es lo que más te gusta? ¿Te gustan las acciones? ¿Te gustan los bonos? ¿Preferís deuda corporativa, deuda en pesos, deuda en dólares? ¿Qué es lo que te gusta o qué instrumento es tu preferido, ¿no? Pensando en esa recuperación y en ese rango, ¿no? En el que estamos tradeando desde hace un tiempo. Bueno, a mí me gusta todo. Yo no te voy a decir, no toco. Lo único que generalmente no hago es opciones. Ahí lo veo a Guille, que es un experto en eso. Es algo que no es mi expertise. En todo lo demás, todo. Hay algunos libros, yo calculo que si alguno se puso a leer cosas de lo que es el análisis de mercados y demás, que hablan que primero salen los bonos, después salen las acciones y después la economía real, con lo cual cuando la economía real te la encontrás en un boom, las acciones ya subieron. Y vos decís, ¿por qué no compré? Eso existe. También hay una realidad que es, digamos, un paréntesis, digámoslo acá, que hubo circunstancias que nunca se dieron en la historia contemporánea, que son una pandemia o un commodity como el petróleo en negativo, los futuros de petróleo negativos. Eso nunca se dio, con lo cual son circunstancias que no tenemos registros históricos en esto de mirar gráficos y tratar de ver el pasado para determinar el futuro o inferir el futuro. Son circunstancias que nunca se dieron. Entonces, bajo esa premisa hay que estar alerta porque hay cosas que no están dando, no se están dando como siempre. Y después, bueno, apareció el mundo cripto, que tampoco existía, es un nuevo mundo y demás. Entonces hay circunstancias o paradigmas, digamos de así, que se están metiendo dentro de lo que son los mercados que antes no estaban. Entonces, por eso hay que tener un doble ojo. Eso en primera. Y creo que te recomendé ahí más o menos cuál es la idea de los movimientos del mercado y tratar de seguirlo dentro de los parámetros normales. Perfecto, clarísimo. Y bueno, un poco mencionaste el mundo cripto, ¿no? Un poco me da el pie para la siguiente pregunta. ¿Cómo estás viendo el mundo cripto? Bueno, un poco entiendo que todos los que están conectados más o menos vienen siguiendo los mercados, ¿no? Hoy con bueno, las caídas que ha tenido Bitcoin, Ethereum, bueno, todo el universo cripto en estas últimas semanas. ¿Te llama un poco la atención? Te hago una pregunta que es algo que por lo menos a mí me ha tomado la atención, ¿no? Yo en este ciclo veía que estaban dentro del mercado muchos institucionales, ¿no? Que es lo que no se veía capaz en el 2017, en el anterior bull market que tuvieron las cripto, que fue mucho más corto en cuanto a tiempo. Veía en este caso, digamos, en este último tiempo muchos institucionales, pero descubrí, me decepcioné, sobre todo en este último año, que muchos de esos institucionales o gente, digamos, manejando mucha plata, en definitiva terminó operando como amateur, ¿no? Como mucho lo que se vio con Luna, se vio con Celsius, lo que pasa, no sé, con El Salvador, con un montón de cosas. ¿Cómo estás viendo el mercado cripto? ¿Te da esa misma sensación? ¿Cómo lo has estado viendo?
El mercado cripto, te soy honesto, es una de las cosas más lindas que hay, pero que es un mercado que te agiliza el ojo, pero como opera 24 horas, te genera una distorsión en tu vida personal. Eso es lo primero que uno tiene que tener en claro cuando opera cripto. Tiene que tener en claro que puede existir una distorsión en tu vida, porque capaz te levantás a las 3 de la mañana a mirar la cotización del Bitcoin, y eso está mal. En cuanto a lo general del mercado, es un mercado que es muy volátil, que desde mi punto de vista todavía le falta crecer y le falta generar circunstancias que hagan que se haga menos volátil. Al ser descentralizado, cualquiera puede hacer lo que quiera, en principio, comillas, con el precio, hablo, no con los fundamentos. Si vos analizás desde lo técnico, desde lo técnico, cuál es el Bitcoin en sí, con su emisión limitada y demás, tiene una buena perspectiva de crecimiento, pero con cada halving las subas son cada vez menores. O sea, la curva no es exponencial, sino que es logarítmica. O sea, tiende a un precio que nadie sabe cuál es. Puede ser 1 millón, puede ser 60.000, puede ser 10.000, puede ser lo que fuere. Digo, es una circunstancia que llama la atención porque es descentralizado. Y algo que quiero dejar en claro es que el precio generalmente retrocede un 80%. Y fíjate que hoy estamos en 20.000, que es un máximo de 2017, 2018, y toda la gente que entró después, a comprar después, está en pérdida. O sea, es un mercado que hace que devuelvas las utilidades muy rápido, porque muy rápido de 69.000 se fue a 20. Y nadie dice que pueda bajar más, o nadie dice que pueda subir. Yo creo que estamos en un rango promedio de corrección, en donde la corrección generalmente hace esos precios, y si tienen un chart y se van para atrás, empiezan a mirar correcciones desde que arrancó, tiene correcciones todo el tiempo del 80%, pasa que ahora al ser más masivo y al haber institucionales y demás, a uno como que en principio le duele más, pero una caída de 70.000 a 20.000, decís, wow, mirá lo que cayó, pero antes había caído de 1.000 a 100, una cosa así. Entonces, el rango de porcentajes son los mismos. Me parece que tiene mucho por crecer, y hay algo que hay que tener en claro, y hay que dejar y enfatizar, que algo que te deja un alto retorno anual, ese alto retorno anual y conlleva un gran riesgo. No existe, porque no existe que vos puedas, libre de riesgo, cobrar 20% anual en dólares, 30% anual, porque en el mundo las tasas están muy bajas. Ahora, bueno, la Fed está subiendo, pero en Suiza está en negativo todavía. Es una tasa negativa, vos pones plata y a fin de año tenés menos plata. En un mundo con tasas bajas no existe algo que esté libre de riesgo. Yo creo que hubo mucha gente que pensó que ponía sus ahorros en estos stakings y demás, y que iba a vivir por el resto de su vida con esas tasas. Eso es lo que hay que enfatizar. Hay que enfatizar que es muy probable que el riesgo es muy alto, con lo cual, al haber un riesgo muy alto, uno tiene que jugar con su capital en menor medida, en menor proporción, porque en el caso de que uno eso funda o que no te den la plata, vos hayas perdido poco porcentual de tu capital. Sí, importante ahí, sobre todo, ¿no? Con muchas historias que sobre todo leímos acá en Twitter, ¿no? De gente que vendió departamentos, que vendió casas, ¿no? Para ponerlo en Anchor, ¿no? Que estaba vinculado a Terra, digamos, y a Luna, bueno, todo este protocolo, ¿no? Que se fue a cero en un par de días, en primeros días de abril, así que, los primeros días de mayo, fines de abril, principio de mayo. Así que bueno, sí, muy importante eso de enfatizar, ¿no? De qué es lo que es libre de riesgo y qué es lo que no. En cuanto a eso un poquito, bueno, hemos tenido este último tiempo suba de tasa, ¿no? Por parte de la Fed a nivel internacional. ¿Cómo estás viendo los mercados internacionales tradicionales, ¿no? Hoy, por ejemplo, con un S&P 22% abajo en lo que va del año, un Nasdaq en 31% en lo que va del año. Desde el punto de vista técnico, ¿lo estás viendo como un punto interesante como para ir entrando? ¿Lo ves corrigiendo un poco más? Obviamente siempre pensando en que esto no es exacto, ni que te vamos a pedir que nos diga si mañana sube o mañana baja, porque sabemos que eso no existe, pero ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como un buen punto de entrada? ¿Te gusta como para ir entrando o todavía no?
Algo que yo siempre digo es no se agarra un cuchillo cayendo, ¿sí? Si nosotros miramos en retrospectiva lo que es el S&P, por ejemplo, tenemos que tuvimos rangos laterales y con la caída del COVID, desde el COVID subió como un 150%, corregime si me equivoco, más o menos, 100 y pico de %. Y lo que está haciendo ahora es una sana corrección a eso. Por ahora es una sana corrección. A mí no me gusta ponerle nombre, ¿no? O sea, decir, bueno, si baja más de tanto % es un bear market, o si hace tal y tal cosa es una pausa, porque no. Esto es como como tratar de hablar y ser, digamos, como decir, mira, tengo la bola de cristal y va a pasar esto. A mí me parece que podría ser una zona interesante de precio por la corrección que tuvo, porque el promedio del S&P en corrección ya lo está superando. En las correcciones, estadísticamente, las correcciones que tiene el S&P andan por estos porcentajes, entonces me parece un rango interesante para mirar. Lo que sí yo tengo es que desde el 2008 para acá tengo un conteo casi cerrado de 5 ondas, entonces ahí yo tengo un poco de cautela. Esto no quiere decir que pueda extenderse y seguir subiendo, yo creo que puede seguir subiendo porque los índices representan las mejores compañías del país y las mejores compañías del país se van modificando y van generando otras, y esas otras van impulsando el índice al alza. Yo tengo una línea de tendencia desde 1929, alcista, nunca quebrada, nunca vulnerada, solamente en la crisis la crisis del 2008 la perforó y la recuperó, y haciendo un corrimiento más o menos, me da que al índice en 2.700 puntos testearía esa línea, con lo cual estoy con cuidado tratando de ver que haga eso. Y después, algo que es muy importante en el mercado americano es la media móvil de 200 ruedas. Y si esa media móvil todavía le falta un poco para llegar, con lo cual yo no lo veo en bear market. O sea, siempre que el índice testea ciertos lugares, sale al alza. Entonces, entiendo que es doloroso, que una caída de un 25, un 30% en un índice, en algo rápido, duele. Lo que sí me parece a mí es que es diferente una persona que su punto de entrada es en máximo histórico al que compró cuando corría sangre o corría miedo en el momento del COVID. El nivel de decisión de cada uno es distinto, porque el que está comprado de abajo dice, estoy positivo y entonces hago lo que tengo ganas, o lo dejo correr y veo, arriesgo ganancia. Y distinto es la persona que compró en máximo histórico y que tiene que ver si aplica un stop loss o no. Entonces, a la persona que entró en máximo histórico le digo, bueno, tenga cuidado porque puede ir para abajo, trate de generar su capital y ver qué capital uno puso, y a la persona que viene abajo digo, bueno, qué ganancia está dispuesto a sacrificar o no en función de si va para abajo o no. Perfecto, sí, hay un poquito como para agregar datos de acuerdo a lo que comentaste. Entre el mínimo del COVID y el máximo del S&P 500 subió un 120%. Eso entre marzo del 2020 y los primeros días de enero del 2022, donde hizo el máximo, y desde ahí corrigió aproximadamente un 25%, 24,46 hasta los 3.670 que está hoy, y la media móvil de 200 días anda alrededor de 3.500, si no me equivoco, así que todavía tiene un pequeño tramo, ¿no?, para llegar y apoyarse ahí, como un poquito. Estoy viendo el gráfico y sí, un poco se apoyó varias veces ahí a lo largo del tiempo. Y en cuanto a esto, un poco charlando un poco de los índices, y cómo ves o qué te parece un poco este instrumento nuevo, ¿no?, del que tanto se ha hablado aquí en Argentina, de los ETF. ¿Te gusta como inversión para indexarte, digamos, a algún índice, o preferís siempre la compra de algún activo en especial, es decir, alguna empresa que forme parte del S&P 500? ¿Te gusta como instrumento de inversión? Bueno, obviamente este año no han tenido un buen rendimiento, todo lo que toca Argentina le va mal, pero bueno, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿Un instrumento que te gusta? Sí, me gusta. Me gusta porque te allana un poco el camino. Si vos analizás el S&P y decís, bueno, mira, es para arriba, se va a X precio, siempre haciendo mi propio análisis. A mí me gusta tratar de entender, bueno, cuál es la composición que tiene un ETF o un índice o un fondo común para alguien. Un ETF es digámoslo así, un fondo común de inversión. Son personas que administran plata y tratan de generar, bajo el mandato que tiene el fondo,
de hacer rendir o generar la mayor utilidad posible, porque en base a eso ellos se llevan un honorario. Y te tratan de generar una utilidad, un rendimiento en base al mandato. Por ejemplo, si el fondo común de inversiones de renta fija pueden invertir en instrumentos de renta fija, no te van a comprar acciones, y el de renta variable van a tratar de comprarte renta variable. Y en base a eso te van mostrando cuál es su composición. Entonces, si yo tengo la ley de Pareto del 80-20 y le analizo el 80% de la composición y genero por inferencia lógica propia mía que va para arriba, y bueno, yo invertiría en el fondo, porque el fondo va a tratar de maximizar eso, además de que las acciones yo sé que van a ir para arriba. Yo no soy de esas personas que digo, bueno, voy a comprar un fondo común de inversión y listo, lo dejo y no lo miro en 2 años. No puedo, no va conmigo, no. Y recomiendo no hacerlo, no porque el fondo se vaya a equivocar, sino porque las acciones o los bonos o la renta variable o la renta fija o lo que tengan esos instrumentos dentro del ETF o dentro del fondo común pueden bajar, y eso el fondo común o los ETFs no pueden quedarse líquidos, no pueden tener liquidez 100%. Entonces, si el subyacente va a bajar, digamos, el fondo va a bajar su cuota parte. Entonces, a mí me gusta tratar de tener una gestión activa de mi patrimonio y de mi capital, porque si no, lo dejo en manos de un tercero y el tercero tiene un mandato que hacer. No estoy diciendo que lo haga mal, estoy diciendo que los instrumentos que se operan pueden bajar mucho, como pasó con el L30, con el GD30, con los bonos, con las letras, con los TX, que son las letras SER, o si, no sé, Pelotón. Yo, mira, Pelotón es un caso que me río mucho. Pelotón es una empresa que salió a cotizar hace unos años, 2 o 3 años atrás, no me acuerdo exacto. Es bicicletas fijas con conectividad. Entonces vos hacías tu clase desde tu casa. Haces la clase con gente que está conectada como si fuera un Zoom y pedaleás. Y yo me acuerdo con los chicos con los que yo trabajo y miramos el mercado y decíamos, che, esto es re bull, por la estructura de movimiento que estaba armando cuando salió a cotizar. Pero che, esto es re bull, lo hablé en un webinario que hice hace 1 año y medio atrás más o menos, lo hablé, que esto es re bull, pero ¿qué me da la sensación? Me da la sensación que va a terminar siendo un perchero, porque la bicicleta fija o la caminadora terminás tirándole la ropa encima y no usándola o la dejás. Bueno, el precio de las acciones de Pelotón subieron un montón y así como subieron, cayeron y hicieron dos mínimos. Entonces, si yo creo que van a subir al eterno, en algún momento la devuelvo toda. ¿Y qué quiero decir con la devuelvo toda? Es como el Bitcoin. El Bitcoin está en precio de 2017. O sea, si yo compré desde 2017 hasta acá, lo devolví. Entonces, ahí es donde yo hablo siempre de la gestión activa de mi patrimonio y de mi capital. Y siempre tratar de agregarle un plus y entender qué es lo que está pasando para poder cuidar mi capital, porque mi capital es todo, es lo que yo tengo, y depende de lo que uno tenga o lo que uno arriesgue, es la capacidad después de volver a recuperarlo. Porque, por ejemplo, si uno tiene, no sé, digo, $1.000, no es lo mismo que tener 100.000 o $1.000.000. O sea, ¿cuántos sueldos yo necesito para recuperar $1.000? Sí, capaz si soy un analista, si soy programador en el exterior y demás, lo recupero con 3 días de sueldo, por decir una tontera. Ahora, si mi capital es de $1.000.000 y estoy invirtiendo $1.000.000, puse $1.000.000 en Bitcoin en 70.000, hoy tengo 80% menos, me quedan $200.000. Entonces yo para recuperar esos 800, fuera de que, por ejemplo, que el Bitcoin vuelva a subir, ¿cuánto tarda en recuperar esos $800.000? Entonces ahí es donde uno tiene que tener la capacidad y la gestión proactiva del capital. ¿Y cómo arrancó, cómo se te ocurrió el tema del cuida la comitente? Es una frase que, bueno, se escuchó mucho, sobre todo, se escuchó mucho durante momentos donde teníamos bull market y mercados en máximo, ¿no? No es que se escucha nada más que ahora en los últimos meses, sino que siempre fuiste muy, muy enfático en esa frase. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo nació? ¿Hace mucho que la utilizás? Bueno, la frase, ¿sabés cuándo nació? Nació un tiempito antes de las PASO de Alberto y nació porque desde mi punto de vista, por lo que yo veía o mi análisis me daba que iba para abajo.
el mercado. Obviamente, el que te diga que iba a caer 50% en un día, que iba a destruirse la Argentina, eso no lo niega nadie. Pero la estructura de mercado que había hecho el Merval de máximos, había hecho un máximo en 2017 con toda la euforia, toda la felicidad, todo, empieza a corregir, esa felicidad sigue estando porque uno cree que son sanas correcciones hasta que dejan de serlo. El mercado sube, nos deja en un lugar el día anterior a las PASO con una estructura que para los que hacemos análisis era una estructura netamente correctiva y con resolución bajista y que iba para abajo. Entonces, bajo la premisa de que era todo euforia, todo felicidad, yo dije, bueno, chicos, cuiden la comitente porque uno no sabe qué puede pasar ante un escenario binario. Yo lo decía así, o sea, tampoco iba a decir, chicos, tengo una BC al alza y se va para abajo. Yo siempre en ese momento dije, chicos, cuiden la comitente. Y tengo varias historias con ese, no con el cuiden la comitente, pero eso es lo que nació. Pero tengo un cliente, esto lo quiero contar porque para que lo vean ustedes. Si ustedes se acuerdan, el Merval cayó casi 50%, el dólar se devaluó como un 20, un 30% en un día, creo que de 40 a 60, fue algo así, bestial. Los fondos comunes de inversión habían caído, no devolvían el dinero porque no tenían valorizadas las posiciones, porque no sabían cómo valorizarlas, cómo contabilizás lo que tenés. Y la semana anterior a las PASO, yo dentro de lo que son los clientes que yo llevo, tenía un cliente. Y el cliente agarra y me dice, mira, estoy vendiendo el auto. Entonces me dice, la semana previa a las PASO, me dice, mira, yo voy a vender el auto. Y el tipo, el comprador me dice, te doy, como quieras vos, me dice, te doy dólares, te doy pesos, te transfiero, te los doy en la mano, decime cómo querés vos y lo hacemos. Entonces yo agarro y digo, bueno, agarrá dólares en la mano y guardalos. Le digo, ¿pero por qué? Y mirá, si vos existe la posibilidad de que exista alguna cosa, yo ya suponía que iba a haber una caída de mercado. No enfatizo, no lo que pasó, nadie lo sabía. Digo. Entonces me dice, no, mirá, yo no quiero dólares. Y bueno, ¿y qué es lo que querés hacer? No, estoy mirando los fondos comunes de inversión y los fondos comunes de inversión están rindiendo de manera tal que yo pongo la plata del auto y me hago el alquiler y las expensas me las da todos los meses, así que yo voy a vivo gratis. Y yo le digo, pero vos estás seguro de lo que estás haciendo, te vas a poner en pesos, mirá que hay unas elecciones, yo siempre lo hablé muy tranquilo, mirá, ¿estás seguro vos? Sí. Bueno, le digo, yo no lo haría. Yo compraría dólares y los guardaría en la casa. No voy a hacer eso. Bueno, entonces le digo, pues somos muy amigos, ya tenemos muchos años de relación. Le digo, bueno, haz lo que quieras, ni me preguntes. Entonces, bueno, hizo la que quería. Compró un fondo común de inversión previo a las elecciones. El domingo a la noche, cuando se volaba todo, dice, no, me quiero matar. Bueno, como corolario, moraleja, vendió un auto y a la semana siguiente tenía menos de la mitad de ese auto en su patrimonio. Entonces, los mercados no son joda y a los mercados hay que seguirlos. Por eso yo siempre hablo de que hay que luchar contra el mercado y hay que cuidar la comitente, porque siempre el manejo que uno tiene que tener para con las posiciones tiene que ser defensivo. Uno tiene que trabajar su capital defensivamente, porque en la primera de cambio, en la que uno se baja la guardia, pasan cosas como la de las PASO, pasan cosas como la del Bitcoin, pasan cosas en el mercado americano. Hay acciones que cayeron 80% en 4 o 5 meses. Vos no te vas dando cuenta y va bajando el precio y baja, y a vos te queda una posición de menos 80%. Entonces no es joda y es algo que hay que cuidar muchísimo. Por eso yo siempre digo, cuiden la comitente porque es lo único que uno tiene y lo único que uno puede cuidar. Clarísimo. Bueno, por ahí sí capaz hay alguno muy nuevo que no se acuerda. En las PASO del 2019 es la segunda caída más importante de una bolsa medida en dólares en la historia del mundo. Solamente una vez la bolsa de Sri Lanka bajó más de lo que bajó la bolsa argentina ese día. Bueno, había habido la semana anterior mucha manija con encuestas que daban que Macri y Alberto Fernández iban a salir muy parejitos en las elecciones y bueno, después Alberto Fernández terminó ganándole por 17 puntos y bueno, la verdad que lo que pasó ese lunes en los mercados fue impresionante, por si alguno no se acordaba. Así que, bueno, un poquito, si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta que nos vaya pidiendo un poquito de micrófono. Yo un poquito te quería hacer la última, Tenkan. ¿Cómo es
el año que viene, ¿no? Año electoral, pensás que los mercados, si los mercados pensás que tienen memoria, ¿no? Los mercados, mucho inversor internacional, institucional, se jugó por Argentina a partir del 2015, ¿no? Y después obviamente se fueron no solo decepcionados, sino con pérdida importantísima, ¿no? Un poco hablábamos de lo que pasó en las PASO y todo lo que venía pasando, reestructuración de deuda, acciones que bajaron entre 80 y 95% en dólares desde el principio del 2018 para acá. ¿Pensás que, pensando en el 2023, ¿no? Que es año electoral, pensás que nos van a pedir algo más al momento de volver a confiar en Argentina, o pensás que no, que al momento que la oportunidad esté dada, los inversores van a volver porque el mercado no tiene memoria? El mercado no tiene memoria. Es una circunstancia. Mira, justo hoy estaba mirando Camus y gas pampeana. Si la medís en dólares, vayan al gráfico y fíjense cuánto porcentaje tiene desde acá hasta el techo. Y es mucho porcentaje. Yo creo que en el momento en el que nosotros cumplamos algunas pautas de entendimiento con el fondo y arreglemos alguna circunstancia, lo más probable es que los bonos en estos precios sean precio de regalo y que genere una sensación de ingreso de divisa. Nosotros vivimos del ingreso de divisa. En el momento en el que las condiciones se den, tanto por precio de commodity como de más o menos algo razonable para la Argentina, yo creo que deberíamos salir. Y además por ciclo de mercado, si nosotros miramos el Merval en dólares, por ciclo de mercado hace el ciclo, ¿viste ese ciclo que circula por Twitter? Depresión, no salimos más, no sé qué, y de repente empieza a salir. Bueno, eso se repite todo el tiempo. ¿Pero por qué se repite todo el tiempo? Porque el mercado lo hacen las personas. Entonces, si las personas no pueden dormir porque tienen una posición mal o venden en piso porque lloran y venden, o compran en máximos porque aguante Argentina que somos emergentes y ahora somos standalone y vendemos porque somos standalone, eso es lo que mueve el mercado. Obviamente, un fondo que tiene mucha más espalda tranquilamente puede decir, mira, yo empiezo a acumular acá porque para mí Argentina tiene esto que va a pasar, pero hoy no existe eso en que nosotros lo podamos ver, porque nosotros somos simples mortales que no tenemos inside información confidencial, y anticiparse a esos movimientos de mercado, porque lo que hacen las grandes manos es anticiparse a movimientos de mercado. Nosotros lo único que podemos hacer es tratar de seguirlos o tratar de entender qué es lo que van a hacer para lograr generar una utilidad en nuestro capital. Clarísimo, muy buena respuesta. Bueno, a ver si alguno se quiere animar a hacer una pregunta y ya con eso cerramos. Zorro, a ver, ahí te habilitamos micrófono, a ver si podés. Bueno, parece que Zorro está con algunos temitas técnicos, ahí nos estaban escribiendo que ahí está. Hola, ¿qué tal, Tengan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Mira, quería preguntar de Argentina, las acciones, ¿cuáles son las que más te gustan? Si puedes elegir un top 3 o te dan todo lo mismo. ¿Qué haces, Zorro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira, mi respuesta sería, a mí me gusta todo. Donde yo vea una utilidad o una potencial suba, compraría. Lo que sí, la única acción que recuperó los valores en dólares de las PASO fue Mirgor. Después todo lo demás está por debajo de los gaps que se hicieron en esa época. No digo hacer all-in Mirgor, pero es una empresa que siempre que está buena, que es interesante y por conteo me da bastante bull. Después los bancos hoy no me gustan, lo bancario me cuesta verlo alcista en el corto plazo. Y después las acciones que no cotizan en el exterior, si las miramos en CCL, tienen distintas gráficas que darían la pauta de que estarían haciendo un pseudo piso, pero no te lo puedo garantizar. Hoy si vos me decís, mira, hoy qué puede pasar, y te puede corregir 40-50% tranquilamente y no hacer nuevos mínimos. Eso es lo interesante. O sea, si vos compras acá y la acción te corrige sin hacer un nuevo mínimo, tranquilamente puede corregir entre 20, 25, 30% en dólares. Entonces, por eso siempre uno tiene que tener ese cuidado, porque te baja la cuenta 30% en dólares. Si ustedes miran las acciones que no cotizan en el exterior, valorizadas en dólares, algunas tienen 1000% para arriba, para llegar a nuevos máximos. El problema que yo siempre trato de hacer entender es, ¿van a subir las acciones? Sí, lo más probable es que sí. El tema es ¿en qué tiempo? ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo en el cual yo voy a recuperar mi inversión?
Porque si yo compré en el 2018 Galicia a $75, ¿en cuánto tiempo Galicia va a volver a cotizar $75? Y la otra pregunta es, ¿volverá a cotizar $75? Pero supongamos que sí, ponemos la hipótesis, va a cotizar $75. Bueno, ¿pero qué tiempo? ¿Me alcanza la vida a mí para esperar a recuperar la inversión? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer siempre al momento de invertir, porque como seres humanos y que tenemos una psicología, generalmente cortamos las ganancias rápido y dejamos correr las pérdidas. Y ese dejar correr las pérdidas hizo que seguramente mucha gente que compró en el 2008 acciones de Galicia a $75, hoy las tenga en cartera. ¿Cuánto pasó ya? 4 o 5 años de eso. ¿Y cuánto vamos a tardar en recuperar? Capaz una persona que tenga 20 años dice, bueno, es mi jubilación. Bueno, pero capaz las acciones de Galicia vuelven a 75 y después vuelven a caer a $4. Y cuando vos te jubilás, vuelven a valer $4. Estoy hablando de supuestos, no estoy diciendo que pueda pasar eso. Pero digo, por eso siempre digo, gestión activa de cartera y cuidar la comitente. Bueno, desde ya, Tenkan, muchísimas gracias por tu presencia en este espacio. La verdad que me pareció muy interesante, un poquito, me gustó que charlamos un poquito de temas de análisis técnico, un poquito que no lo habíamos tocado posiblemente por el perfil de otros participantes que habíamos tenido. Así que bueno, te agradezco mucho tu presencia y tu tiempo. No, gracias a vos por la invitación. Los avisos parroquiales. Pueden seguirme en Instagram, en Twitter, en Telegram. Tengo un canal de YouTube que casi no lo uso, pero hay un webinar de Fibonacci que hice en su momento para los que quieran arrancar o que estén empezando, que está bueno, les va a interesar. Yo creo que es interesante. Son cosas que ayudan. Y es interesante que hay un montón de recursos gratuitos, ¿no? En todos esos lugares. Yo un poquito estuve revisando, mirando, y hay un montón de recursos gratuitos para el que está empezando, para el que quiere un poquito ubicarse. Es todo gratis. Y yo tengo... El que me escribe por Telegram yo le contesto, el que me escribe por Twitter yo le contesto, trato de darle una idea. Si hay algo que no van a recibir de mí es una negativa. Si no les contesto me vuelven a escribir porque capaz me escribieron muchos y se me pasó. Bueno, ahí está Pica también. Pica me prestó en su web un pedacito que también tengo unos artículos ahí en picassobursátil.com. Tengo unos artículos de análisis técnico también sobre cosas básicas que para que el que quiera o tenga ganas, el que esté empezando le va a servir. Y algo que quiero decir para cerrar es: el mercado te golpeó, el mercado te dejó 50, 90% abajo la cuenta, no abandones. Si te gusta lo que haces, si tu pasión es el mercado, si tenés ganas de ganarle, no abandones. Seguí, arrancá, empecé a estudiar. Si tenés ganas de fundamentals, empecé a estudiar balance, cómo se analiza un balance. Si tenés ganas de estudiar análisis técnico, agarrá un libro, me escribí, yo te tiro 4 o 5 libros para arrancar, lo que sea. Pero no abandones, porque lo que quiere el Tenkan Mercado es que vos abandones, porque te sacó la plata y te dejó afuera. Y en la próxima oleada, en el próximo bull market, no vas a ser vos, va a ser otro al que le va a sacar la plata. Así que no abandones. Si esta es tu pasión, seguí adelante, esforzate, administrar el riesgo, cuidar la comitente y dale para adelante. Perfecto, muy buena, muy lindo el cierre. Así que bueno, a todos nos vemos el próximo jueves. Seguramente vamos a tener un invitado también muy interesante. Y bueno, les recordamos que este y todos los otros episodios de Hablemos de Mercado están disponibles en nuestro canal de Spotify por si lo quieren volver a escuchar. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Y bueno, buen fin de semana largo a todos, que descansen. Les mando un fuerte abrazo. Chau. Si te gustó el podcast y querés más información, seguinos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, o visitanos en nuestra web www.inversionesandinas.com. Dale al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Aldo Estordeur. Investigación y presentación, Nicolás Cibecas. Dirección, Federico Victorio. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de los participantes. En caso de que quieras asesoramiento personalizado, contáctate con nuestro equipo, Inversiones Andinas, agente CNB 1325.